Ya en estas instancias del cursado, sobre el final de las láminas que nos queda, la práctica de vistas, de cortes y de perspectiva va a ser cada vez con menos información complementaria y va a quedar en ustedes la interpretación del cuerpo a partir de los planos, es decir, de las vistas que uno les da. En el caso particular de esta lámina, nos dice dibujar las vistas indicadas en escala 1:25. ¿Qué quiere decir? Que las vistas ya son datos, o sea que lo que tenemos que hacer es dibujarlas tal cual utilizando las medidas que están en las cotas del enunciado del trabajo práctico. Tengan presente que en escala 1:25, o sea que tenemos que usar el escalímetro, ubicar la escala adecuada y por cada unidad que tiene el escalímetro la hacemos corresponder con 1 metro de las medidas que tenemos en el dibujo. Luego dice, resolver los cortes convenientes en escala 1:25. Acá en la propuesta nos está diciendo que vamos a hacer un corte cuyo resultado va a ser el dibujado ahí, que se va a llamar BB, y este va a ser un corte AA. ¿Sí? ¿Por qué dice convenientes? Porque un corte conveniente es aquel que nos muestra la mayor cantidad de información posible en un mismo corte. O sea que yo tengo que pensar dónde corto para que en un mismo dibujo muestre la mayor cantidad de información que se puede en ese corte. En esta parte nos dice que la elección del plano de corte será de manera tal que cada corte muestre aquellas partes del cuerpo que no son visibles en las vistas. ¿Por qué dice eso? Porque este cuerpo, si ustedes lo observan con cuidado y yo les recomiendo que ustedes mientras interpretan los planos dibujen en una hojita aparte, en una hoja de borrador, con lápiz a mano alzada, nada más, incluso sin método, vayan interpretando el objeto haciendo unas perspectivas con método a mano alzada, es decir, sin seguir los ángulos de las perspectivas isométricas, de manera que los ayude a ustedes a interpretar. Esa es una buena forma, tratar de hacer una perspectiva en borrador de lo que uno va imaginando, es una buena forma de ir entendiéndolo al objeto. Esa es una recomendación. Porque ahora yo les cuento cómo es, pero ustedes más adelante, sobre todo en la instancia de evaluación, van a tener que interpretar el cuerpo a partir de los datos que se les da. Si se fijan, acá tengo un rectángulo que corresponde con esto que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este cilindro es este cilindro en altura. En eso consiste interpretar, hacer corresponder líneas en las vistas y en las vistas anterior y superior, y de ahí descubrir qué es cada cosa. Otro ejemplo, miren que yo tengo acá una línea inclinada que si yo la proyecto, ¿con qué coincide? Con este rectángulo que está acá. Entonces puedo ahí descubrir que esto que está acá, como indica la flecha, sería una bajada en la dirección de la flecha que está expresada en la vista anterior. A eso me refiero. Bueno, como les decía, este plano tiene un hueco acá que se deduce de ver que esta línea corresponde con esta línea, y en la vista también anterior veo este punto que si yo lo sigo corresponde con estas líneas de proyección. Entonces yo acá, de ver eso en ambas vistas, ya voy interpretando que eso es un hueco. Ahora yo les marco acá en azul. Este rectángulo coincide con estas dos líneas de proyección. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hueco que va desde acá hasta acá. Un hueco que tiene un espesor de la medida de las líneas de proyección. Bueno, entendiendo que esos son dos huecos, hay que decidir por dónde hacer pasar los planos de proyección. Está claro entonces que cuando yo decida dónde hacer pasar un plano de proyección, no va a ser por este lugar a donde no tengo ningún hueco, sino voy a elegir una posición tal que en un mismo corte yo atraviese los dos huecos y, como les decía hace rato, muestre la mayor cantidad de información adicional que no me muestran las vistas, que son las partes de adentro de esos huecos que están en el plano. Dice también la consigna que tienen que ser dos cortes perpendiculares entre sí. Perpendicular quiere decir a 90 grados uno del otro, o sea que el otro va a ser en esta dirección. Pero ¿será esa dirección, esa posición la más conveniente? A lo mejor ustedes piensan que eso es
conveniente porque está pasando por este hueco. Pero hace falta imaginárselo un poquito para darse cuenta que el resultado del corte ahí marcado de rojo como información adicional no es en absoluto conveniente. Ustedes hagan el ejercicio, imaginen qué pasaría y se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Entonces, si yo lo que tengo que hacer pasar es el corte por un hueco, y sería, esta que yo les dibujo acá, sería una opción posible. Y alguien puede suponer que esta también puede ser una opción posible porque también pasa por el hueco. ¿Cuál es la diferencia entre ese plano rojo y ese plano verde? Que el plano verde está tocando apenas la punta de una punta del cilindro. Entonces, cuando yo haga un corte de ese cilindro, nos va a aparecer un elemento de manera vertical que cuando veamos el corte, lejos de ayudarnos, nos va a confundir en la representación de tratar de entender cómo es la figura. Entonces, cuando yo voy a atravesar un cilindro, tiene que ser un cilindro, un hueco cilíndrico, no un cilindro, o en último caso, si lo atravieso, un cilindro que pase por el eje. Entonces descartemos la opción verde para quedarnos con esta opción de corte roja que va a atravesar, si bien no por el centro, pero sin ninguna duda el hueco rectangular, e incluso nos va a tocar este plano inclinado hacia la derecha cuya medida están indicadas acá en la vista anterior, ¿sí? Entonces, una vez resuelta las vistas lateral izquierda que se nos pide acá, el corte AA y el corte BB a partir de la decisión nuestra de por dónde pasan, yo ahora les mostré por dónde pasan los cortes, pero además tienen ustedes que decidir la posición de las flechas, la ubicación de las flechas dibujadas con las proporciones y características que ya fueron indicados en el aula virtual, que es lo que dice la norma. También tienen que cuidar el tamaño del texto y ojo aquí que cuando ustedes pongan la flecha del corte van a tener que hacer el acotado más abajo para que no se toque la flecha del corte con las cotas y la lectura sea lo más clara posible. Acá a la derecha, en el espacio que ustedes consideren en su lámina, tienen que hacer la perspectiva del corte BB. ¿Sí? Ustedes lo resolvieron, a continuación lo dibujan y lo que van a hacer, como siempre les recomiendo dibujar preferentemente el cuerpo completo con una línea auxiliar muy fina y sobre ello, para que sea más fácil, dibujar la resolución del cuerpo cortado y dejar todo como resultado final visible. Para eso tienen que marcar muy bien la línea 013, que son las aristas visibles de los cortes. De los cortes y del cuerpo, ¿no? Del cuerpo cortado. También, tanto en el corte como en la perspectiva, no hay que olvidarse de rayar la sección. La sección era el área donde se intersecta el cuerpo con el plano de corte. Entonces esa área va rayada a 45 grados en la dirección más conveniente. Ustedes cuando hagan el corte AA van a tener presente que cuando rayen, ahí hay una línea inclinada que en algún punto va a condicionar hacia qué lado hacen el rayado a 45. Y cuando hagan la perspectiva del corte aquí, que elijan el rayado más conveniente de manera que no quede alineado a ninguno de los bordes que componen la sección del corte en perspectiva.